¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, a pesar de ser constantemente lastimadas, encuentran la fuerza o la debilidad para perdonar una y otra vez a quien les causa dolor? Este es un fenómeno tan complejo como desgarrador, una danza macabra de esperanza y desilusión que se repite en innumerables vidas. Es una paradoja emocional que desafía la lógica, un patrón que observamos a nuestro alrededor, quizás en una amiga, una familiar o incluso, si somos honestos, en nosotros mismos. ¿Conoces a alguien así? ¿Has sido tú esa persona? Piensa en la mujer que, tras cada infidelidad, cada promesa rota, cada agresión verbal o incluso física, vuelve a abrir la puerta de su corazón a la misma persona que lo destrozó. No hablamos de un perdón genuino que sana y libera, sino de una amnistía constante que parece perpetuar el ciclo del sufrimiento. No es un caso aislado. Las estadísticas son reveladoras y, a menudo, silenciosas. Estudios sobre relaciones abusivas y codependientes sugieren que las víctimas regresan a sus agresores, en promedio, 7 veces antes de romper el ciclo definitivamente. Detrás de cada cifra hay una historia de resiliencia mal dirigida, de amor condicionado y de una esperanza que, a veces, roza la ceguera. ¿Qué misterio psicológico se esconde detrás de esta persistencia en perdonar lo imperdonable? ¿Qué mecanismos internos se activan para que alguien elija el dolor conocido en lugar de la incertidumbre de la liberación? No es una cuestión de debilidad moral o falta de inteligencia, como algunos podrían juzgar superficialmente. Es un laberinto de emociones, creencias arraigadas y patrones aprendidos que se entrelazan para crear una trampa de la que parece imposible escapar. Este viaje nos llevará a explorar las profundidades de la psique humana, desentrañando las capas de vulnerabilidad, apego y disonancia cognitiva que alimentan este comportamiento. Veremos cómo la historia, la cultura y las expectativas sociales han moldeado de manera particular la experiencia femenina del perdón, a menudo confundiéndolo con sumisión o sacrificio. Exploraremos cómo la esperanza de un cambio, la promesa de un futuro mejor, puede convertirse en la cadena más pesada, atando a las mujeres a relaciones que las consumen lentamente. Entender este patrón no es solo un ejercicio académico, es una herramienta de empoderamiento. Es crucial para quienes lo viven, para quienes lo observan y para quienes buscan romper cadenas invisibles. Solo al comprender las raíces profundas de este comportamiento podremos comenzar a sanar, a establecer límites saludables y a priorizar nuestro propio bienestar por encima de la narrativa distorsionada del amor que todo lo soporta. Es hora de encender una luz en este rincón oscuro de la experiencia humana y desvelar los secretos que mantienen a tantas almas cautivas en el ciclo del perdón repetitivo y doloroso. Este es solo el comienzo de nuestra exploración. La historia nos ofrece un telón de fondo fascinante para comprender esta compleja dinámica. Durante siglos, el rol de la mujer en la sociedad y en las relaciones estuvo intrínsecamente ligado a conceptos como la abnegación, el sacrificio y la capacidad de mantener la armonía familiar a toda costa. Desde las civilizaciones antiguas hasta la era victoriana, y en muchas culturas aún hoy, se ha esperado que la mujer sea la guardiana de la paz doméstica, la que amortigua los conflictos, la que perdona las transgresiones en aras de la unidad. Las normas culturales y religiosas han jugado un papel fundamental en la configuración de esta expectativa. Muchas tradiciones religiosas, por ejemplo, exaltan el perdón como una virtud cardinal, y a menudo esta virtud
se ha predicado con mayor énfasis hacia las mujeres, confundiéndola sutilmente con la sumisión. Se les enseñó que perdonar no solo era un acto piadoso, sino también una estrategia para preservar el matrimonio o la familia, incluso si eso significaba sacrificar su propia integridad emocional. La imagen de la mujer virtuosa o la madre sacrificada se construyó sobre la base de una paciencia ilimitada y una capacidad infinita para soportar y perdonar. Esta narrativa se ha transmitido de generación en generación, internalizándose como una verdad inmutable. Estas expectativas sociales han moldeado profundamente la percepción de lo que significa un buen perdón en las mujeres. No se trataba solo de un acto interno de liberación, sino de una performance social, una demostración de su valor como esposa, madre o hija. Perdonar públicamente, aunque el dolor persistiera en privado, era a menudo visto como un signo de fortaleza moral, mientras que negarse a perdonar podía ser etiquetado como egoísmo o rebeldía. La presión para mantener las apariencias, para no romper la familia o la relación, ha sido un peso inmenso sobre los hombros femeninos. Podemos encontrar ejemplos de esta dinámica en figuras históricas y mitológicas que resuenan hasta hoy. Pensemos en Penélope, la esposa de Ulises en la Odisea, quien esperó y perdonó la larga ausencia de su esposo, rechazando a todos sus pretendientes. Aunque su fidelidad es admirable, su historia también subraya la expectativa de una lealtad inquebrantable y un perdón implícito por las demoras y las pruebas impuestas, o en figuras religiosas que encarnan la compasión y el perdón ilimitado, a menudo representadas con atributos femeninos, reforzando la idea de que estas cualidades son intrínsecas a la naturaleza de la mujer. A medida que avanzamos en la era moderna, estas dinámicas han evolucionado, pero no han desaparecido por completo. Si bien las mujeres han ganado independencia y voz en muchas esferas, los ecos de estas viejas narrativas persisten en el subconsciente colectivo. La presión por ser comprensiva, empática o no conflictiva sigue siendo un factor potente. Las redes sociales, irónicamente, a veces exacerban esto, creando una vitrina donde la imagen de la pareja perfecta o la familia feliz puede ejercer una presión aún mayor para perdonar y mantener la fachada, incluso cuando la realidad interna es de profundo dolor y desilusión. La lucha por despojarse de estas capas históricas y sociales es una parte crucial del camino hacia la sanación. Reconocer que el perdón no es una obligación inherente al género, sino una elección consciente y personal, es el primer paso para muchas mujeres. No se trata de culpar al pasado, sino de entender cómo estas raíces culturales y sociales han nutrido patrones de comportamiento que hoy, quizás, ya no nos sirven y de hecho nos perjudican. Esta comprensión es la llave para empezar a reescribir nuestra propia historia, una donde el perdón se alinee con el respeto propio y el bienestar genuino. Pero más allá de las raíces históricas y sociales, existe un laberinto psicológico que atrapa a muchas mujeres en este ciclo de perdón repetitivo. Aquí, en las profundidades de la mente, encontramos una compleja interacción de teorías y mecanismos que explican por qué, a pesar del dolor evidente, el patrón persiste. Uno de los conceptos clave es el apego. Desde la infancia, desarrollamos estilos de apego que influyen en cómo nos relacionamos en la adultez. Un apego ansioso, por ejemplo, puede llevar a una búsqueda constante de validación y miedo al abandono, haciendo que la idea de dejar una relación, por dañina que sea insoportable.
La codependencia, por otro lado, se manifiesta cuando la autoestima y la identidad de una persona se entrelazan excesivamente con la de su pareja, necesitando arreglar o salvar al otro para sentirse valiosa. Esta dinámica crea un terreno fértil para el perdón constante, ya que el bienestar propio se percibe como directamente ligado al mantenimiento de la relación, sin importar el costo personal. A menudo, la baja autoestima actúa como un cimiento frágil sobre el cual se construye todo este edificio de perdón. Una mujer que no se valora lo suficiente puede creer que no merece algo mejor o que el abuso que experimenta es, de alguna manera, su culpa. Esta percepción distorsionada la hace más susceptible a aceptar tratos inaceptables y a perdonar una y otra vez, reforzando la idea de que su felicidad depende de la aprobación del otro. El trauma, especialmente si es recurrente o se origina en la infancia, juega un papel crucial. El ciclo de abuso no solo daña emocionalmente, sino que también puede reconfigurar las respuestas neuronales, haciendo que la víctima se sienta programada para volver al agresor. El cerebro, en un intento de encontrar familiaridad y control en una situación caótica, puede interpretar el patrón de abuso y arrepentimiento como una normalidad, un ciclo predecible que, paradójicamente, ofrece una falsa sensación de seguridad. Para navegar esta realidad tan dolorosa, la mente humana activa mecanismos de defensa. La negación es una de las más poderosas. No es tan malo. Ella cambiará. Solo fue un mal momento. La racionalización entra en juego para justificar el comportamiento del agresor o la propia permanencia en la relación. Tiene mucho estrés. En el fondo, me quiere. Es que yo también lo provoco. Y quizás el más cruel de todos, la esperanza ilusoria, la creencia de que esta vez sí, el perdón llevará a un cambio permanente, a la relación idealizada que se anhela. Esta esperanza se alimenta de las migajas de afecto o los periodos de luna de miel que a menudo siguen a los episodios de abuso, creando un refuerzo intermitente. La disonancia cognitiva es otro factor potente aquí. Se produce cuando una persona sostiene dos creencias contradictorias al mismo tiempo, como mi pareja me ama y mi pareja me lastima. Para reducir el malestar que esto genera, la mente a menudo distorsiona la realidad, minimizando el daño o maximizando las cualidades positivas del agresor para que la creencia de que me ama prevalezca. Es un mecanismo de autoprotección que, irónicamente, perpetúa el sufrimiento. Finalmente, las teorías sobre el refuerzo intermitente nos ofrecen una de las explicaciones más contundentes del por qué estas relaciones son tan adictivas y difíciles de romper. Imaginen una máquina tragaperras. No sabes cuándo saldrá el premio, pero sabes que a veces lo hace. Esa imprevisibilidad mantiene al jugador enganchado. En una relación tóxica, el abuso se intercala con momentos de afecto, arrepentimiento o promesas de cambio. Estos premios intermitentes son increíblemente poderosos. Crean una adicción psicológica donde la víctima se aferra a la posibilidad del buen comportamiento, esperando la recompensa que rara vez llega de forma consistente. Este patrón de refuerzo es más fuerte y más difícil de extinguir que el refuerzo constante, porque la esperanza se mantiene viva con cada pequeña muestra de afecto o arrepentimiento, consolidando el ciclo de perdón y dolor. Entender estos mecanismos no es justificar el abuso, sino arrojar luz sobre las complejas fuerzas internas que operan en la mente de quienes, a pesar de todo, siguen perdonando.
Este intrincado laberinto psicológico no existe en el vacío. Sus ecos resuenan profundamente en la salud mental y emocional de quienes lo transitan. Las consecuencias son devastadoras y multifacéticas, dejando cicatrices que a menudo son invisibles para el ojo inexperto, pero profundamente incapacitantes para la persona que las lleva. La ansiedad se convierte en una compañera constante, una sombra que se cierne sobre cada decisión, cada interacción. La preocupación crónica por el próximo estallido, la próxima disculpa o la próxima promesa rota consume la energía vital, impidiendo la paz interior. Esta ansiedad puede manifestarse como ataques de pánico, insomnio o una agitación persistente que dificulta la concentración y el disfrute de la vida cotidiana. De la mano con la ansiedad, la depresión se afianza. La desesperanza de un ciclo que parece no tener fin, la constante invalidación de sus sentimientos y la erosión de su autoestima conducen a un estado de tristeza profunda y persistente. La mujer puede perder interés en actividades que antes disfrutaba, experimentar fatiga crónica, cambios en el apetito y un sentimiento abrumador de vacío o inutilidad. En los casos más severos, el riesgo de ideación suicida aumenta, un testimonio sombrío del inmenso sufrimiento que se esconde tras la fachada del perdón. Además, muchas mujeres en estas situaciones desarrollan síntomas de trastorno de estrés postraumático o estrés postraumático complejo. Aunque el TEPT se asocia a menudo con eventos únicos y traumáticos, la exposición prolongada y repetida al abuso emocional, psicológico o físico dentro de una relación puede generar una respuesta similar: flashbacks, pesadillas, evitación de situaciones que recuerdan el trauma, hipersensibilidad al entorno y una sensación constante de amenaza son solo algunas de las manifestaciones. El TEPTC, en particular, se desarrolla a partir de traumas interpersonales prolongados, afectando la regulación emocional, la identidad y las relaciones interpersonales de la víctima de manera profunda y duradera. El impacto en la identidad y el autoconcepto es quizás uno de los aspectos más insidiosos. La mujer que perdona repetidamente a un agresor a menudo ve su propia valía desvanecerse. Se le ha dicho, directa o indirectamente, que no es lo suficientemente buena, que es la culpable, que es demasiado sensible o que está exagerando. Estas narrativas internalizadas distorsionan su sentido de sí misma, haciendo que dude de su juicio, sus percepciones y su propia cordura. Pierde la conexión con sus deseos, necesidades y límites, priorizando la paz momentánea de la relación por encima de su propio bienestar. La identidad se fusiona con la del agresor o se define por el rol de víctima perdonadora, dejando poco espacio para el desarrollo personal y la autonomía. El costo emocional de vivir en un ciclo de perdón y dolor es incalculable. Es una montaña rusa constante de esperanza y desilusión, de amor y resentimiento, de apego y miedo. Esta inestabilidad emocional crónica agota los recursos internos, dejando a la mujer emocionalmente exhausta y vacía. La capacidad para experimentar alegría genuina disminuye y la vida se convierte en una serie de esfuerzos para evitar el dolor o para mendigar migajas de afecto. Este estrés crónico y el trauma emocional no se quedan únicamente en el ámbito mental. También tienen manifestaciones físicas. El cuerpo, en su sabiduría, reacciona a la amenaza constante. Pueden surgir dolores de cabeza crónicos, problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable, fatiga crónica,
dolores musculares inexplicables y un sistema inmunológico debilitado que la hace más susceptible a enfermedades. El cuerpo está en un estado constante de lucha o huida, lo que conduce a un desgaste físico significativo y a la aparición de condiciones psicosomáticas. No estamos hablando de casos aislados, sino de un patrón global. Escuchamos historias, a menudo en voz baja y con vergüenza, de mujeres que relatan años de su vida atrapadas en esta dinámica. Lo perdoné una y otra vez, hasta que sentí que ya no era yo misma, confiesa una. Cada disculpa era una promesa que luego se rompía, y yo me aferraba a la esperanza, hasta que la esperanza misma se volvió mi mayor tortura, comparte otra. Estos testimonios, aunque anónimos, son la voz colectiva de un sufrimiento silencioso, un eco de la profunda herida que el ciclo de perdón y dolor deja en el alma. La comprensión de este impacto es un paso crucial para reconocer la urgencia de romper con estos patrones destructivos. La esperanza, esa llama tenaz que a menudo nos impulsa, se convierte en un factor devastador cuando se aplica al agresor. Muchas mujeres persisten en el ciclo de perdón y dolor alimentadas por la creencia inquebrantable de que la persona que las lastima cambiará. Ven el potencial en el otro, el hombre que creen que podría ser si tan solo la comprendiera, si tan solo se diera cuenta del daño que causa. Esta visión idealizada del agresor, a menudo basada en los raros momentos de arrepentimiento o en las promesas vacías, nubla la realidad de un patrón destructivo. Es el príncipe encantador que asoma ocasionalmente entre los episodios de abuso, y esa breve aparición es suficiente para reiniciar el ciclo, para justificar el dolor pasado y para invertir más en un futuro que nunca llega. La esperanza se convierte en una trampa dulce, un ancla que las mantiene atadas a una relación que las consume. A esta esperanza se suma un miedo paralizador, el miedo a la soledad. La idea de estar sola, de enfrentar el mundo sin una pareja, puede ser abrumadora, especialmente si la mujer ha sido socializada para creer que su valor reside en su estado relacional. Este temor se magnifica por el juicio social, el estigma que aún pesa sobre las mujeres divorciadas o solteras en ciertas culturas. La presión de mantener las apariencias, de no fracasar en una relación, puede ser tan fuerte que se prefiere la infelicidad conocida a la incertidumbre de la libertad. Y, por supuesto, no podemos ignorar el miedo a la inestabilidad económica. Si la mujer depende financieramente de su pareja, la perspectiva de dejarlo no es solo emocional, sino también una amenaza directa a su supervivencia y la de sus hijos, un factor que el agresor a menudo explota. Estos miedos se entrelazan con la influencia profunda de la familia de origen. Los patrones aprendidos en la infancia, las dinámicas de relación observadas entre los padres o cuidadores, pueden establecer un guión inconsciente para la vida adulta. Si en el hogar se normalizó el conflicto, el perdón incondicional o la sumisión femenina, es más probable que la mujer replique estos patrones en sus propias relaciones. Una madre que aguantó por la familia, una abuela que siempre puso las necesidades de los demás antes que las suyas, son modelos que, aunque bien intencionados, pueden perpetuar el ciclo. La lealtad familiar, aunque invisible, puede ser una cadena pesada. En este delicado equilibrio, la manipulación emocional y el gaslighting actúan como armas silenciosas del agresor. El gaslighting es una forma insidiosa de abuso psicológico donde el agresor hace que la víctima dude de su propia memoria, percepción y cordura. Estás loca,
Nunca dije eso. Estás exagerando. Tienes que ser más fuerte. Son frases que erosionan la seguridad de la mujer, haciéndola cuestionar su propia realidad. Esto la vuelve más vulnerable a la manipulación, pues su sentido de la verdad se ha distorsionado. El agresor puede alternar el abuso con periodos de amabilidad y arrepentimiento, creando un ciclo de refuerzo intermitente que es increíblemente adictivo y difícil de romper. La víctima se aferra a los momentos buenos, creyendo que son la verdadera personalidad de su pareja y que los episodios de abuso son solo deslices o malentendidos. Finalmente, una de las mayores barreras para romper el patrón es la dificultad de establecer límites y la falta de asertividad. Muchas mujeres no han aprendido a decir no, a defender sus necesidades o a expresar su desacuerdo sin culpa. Esta falta de asertividad puede ser el resultado de la socialización de género, donde se espera que las mujeres sean complacientes y abnegadas, o puede ser una consecuencia directa de la manipulación y el control del agresor, quien castiga cualquier intento de autoafirmación. Sin límites claros, la línea entre lo aceptable y lo inaceptable se difumina, permitiendo que el agresor invada repetidamente el espacio personal y emocional de la mujer. El perdón se convierte entonces en una herramienta de supervivencia, una forma de evitar la confrontación y la represalia, aunque el costo a largo plazo sea su propia aniquilación emocional. Sin embargo, la historia no termina ahí. A pesar de la complejidad y la profundidad de estos patrones, existe un camino hacia la ruptura del ciclo, una senda que comienza con un paso fundamental: el reconocimiento y la validación del propio dolor. Es el momento en que la mujer se permite sentir la herida, nombrar la injusticia y aceptar que lo que le ha sucedido no es su culpa. Este reconocimiento no es un acto de debilidad, sino una manifestación de una fuerza inmensa, el primer ladrillo en la reconstrucción de su identidad. Validar el dolor significa entender que sus sentimientos son legítimos, que no está loca por sentir lo que siente y que el sufrimiento que ha experimentado es real y merece ser atendido. Este paso es crucial porque desmantela la narrativa del agresor que busca minimizar o negar el daño causado. A partir de este reconocimiento, se abren las puertas a estrategias activas para fortalecer la autoestima y la autonomía personal. Esto implica un trabajo consciente para redescubrir quién es la mujer fuera de la relación tóxica, qué valora, qué desea y qué necesita. Puede significar retomar pasiones antiguas, aprender nuevas habilidades o simplemente dedicar tiempo a actividades que le generen bienestar genuino. La autonomía no es solo la capacidad de tomar decisiones, sino también la confianza en esas decisiones, la certeza de que su voz y sus elecciones tienen valor. Reconstruir la autoestima es un proceso gradual que requiere paciencia y autocompasión, celebrando cada pequeño logro y perdonándose a sí misma por las heridas del pasado. Es un viaje de autodescubrimiento y autoafirmación que la empodera para no volver a aceptar menos de lo que merece. En este viaje, el papel de la terapia y el apoyo profesional se vuelve indispensable. Un terapeuta capacitado puede ofrecer un espacio seguro y sin juicios, donde la mujer puede explorar las raíces de sus patrones, sanar traumas pasados y desarrollar nuevas herramientas de afrontamiento. La terapia puede ayudar a desentrañar la maraña de emociones, a identificar las dinámicas de abuso y a construir un plan de acción para el futuro. No es una señal de debilidad buscar ayuda externa,
sino una muestra de inteligencia y valentía, un compromiso serio con su propia salud mental y emocional. Los profesionales pueden guiarla a través de técnicas como la terapia cognitivo-conductual o la terapia de procesamiento del trauma, ayudándola a reestructurar pensamientos negativos y a procesar experiencias dolorosas de una manera saludable. Además del apoyo profesional, la construcción de una red de apoyo social y emocional sólida es vital. Esto puede incluir amigos de confianza, familiares comprensivos o grupos de apoyo formados por otras personas que han pasado por experiencias similares. Estas redes ofrecen un espejo de validación, un recordatorio de que no está sola y que sus experiencias son compartidas. Permiten compartir la carga, recibir consejos prácticos y, lo más importante, sentir el calor de la conexión humana. A menudo, las relaciones abusivas aíslan a las víctimas de sus seres queridos, por lo que reconstruir estos lazos es fundamental para recuperar un sentido de pertenencia y seguridad. Estas conexiones pueden ser el ancla que la mantenga firme cuando la duda o el miedo intenten arrastrarla de vuelta al ciclo. Es crucial entender la diferencia fundamental entre perdonar por liberación personal y perdonar para mantener el abuso. El perdón genuino es un acto de autoliberación, una decisión consciente de soltar la carga del resentimiento y la ira, no por el agresor, sino por el propio bienestar. Es un proceso interno que permite a la mujer avanzar, sin que esto signifique condonar el comportamiento dañino o reconciliarse con el agresor. Por el contrario, perdonar para mantener el abuso es una trampa, una forma de autosacrificio que perpetúa el ciclo de dolor y refuerza la idea de que su sufrimiento es aceptable o necesario. La clave reside en si el acto de perdonar le devuelve el poder o se lo quita, si la libera o la encadena aún más a una situación que le hace daño. La verdadera curación no viene de olvidar el daño, sino de aprender a vivir con él de una manera que no domine su futuro. Hemos explorado las complejas capas de la psicología femenina detrás del acto repetitivo de perdonar a quien lastima, desvelando las raíces históricas y sociales que han moldeado estas dinámicas, para luego adentrarnos en el laberinto psicológico de cada mujer, sus mecanismos internos y el devastador impacto en la salud mental. Hemos comprendido los factores que contribuyen a la repetición de este patrón y finalmente hemos delineado el camino arduo pero liberador hacia la ruptura de este ciclo, desde las expectativas culturales que históricamente han dictado el rol de la mujer como cuidadora y pacificadora, hasta las intrincadas redes de apego, codependencia y baja autoestima que atrapan a muchas en relaciones dañinas. Cada paso de este análisis nos ha revelado la profunda interconexión de fuerzas externas e internas, la esperanza ilusoria, el miedo a la soledad, la manipulación emocional y el refuerzo intermitente. Todos ellos actúan como anclas invisibles que impiden a la mujer soltar amarras y navegar hacia su propia libertad. Pero esta reflexión no busca estigmatizar, sino empoderar. El mensaje fundamental que emerge de todo este recorrido es la importancia capital de priorizar el bienestar propio. No se trata de egoísmo, sino de una necesidad vital. Una mujer no puede llenar la copa de los demás si la suya propia está vacía, o, peor aún, si está siendo constantemente drenada. Priorizar la salud mental y emocional, establecer límites firmes y aprender a decir no sin culpa son actos revolucionarios de autoamor. Reconocer el propio valor intrínseco
independientemente de la aprobación o el comportamiento de otra persona, es el primer paso hacia una vida de autenticidad y plenitud. Es un recordatorio de que cada individuo merece respeto, amor y seguridad, y que aceptar menos de eso es una traición a uno mismo. Ahora, con todo lo que hemos desentrañado, te invito a una profunda introspección. Te pregunto, con la mayor honestidad, ¿reconoces algún patrón de esta naturaleza en tu propia vida o en la de alguien cercano? ¿Alguna vez te has encontrado perdonando una y otra vez, esperando un cambio que nunca llega o justificando acciones que te dañan? ¿Qué creencias, conscientes o inconscientes, podrían estar sosteniendo esos patrones? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo la verdad que reside en tu interior. Este es el momento de cuestionar, de sentir y de comenzar a desmantelar aquello que ya no te sirve. La verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad de admitir que algo necesita cambiar y en la valentía de buscar ese cambio. Y si, al reflexionar, te has identificado con alguna de estas dinámicas, o si este tema ha resonado contigo de una manera profunda, es importante recordar que no estás sola. Millones de mujeres en todo el mundo navegan por aguas similares, y buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de una inmensa fortaleza. Existen numerosos recursos y vías para encontrar apoyo. Puedes comenzar buscando terapeutas especializados en trauma o relaciones abusivas en tu localidad o a través de plataformas en línea. Organizaciones de apoyo a víctimas de violencia de género ofrecen líneas de ayuda, grupos de apoyo y recursos legales, brindando un espacio seguro para compartir experiencias y encontrar orientación. Hablar con un amigo de confianza o un familiar que te ofrezca un oído atento y un apoyo incondicional también puede ser un primer paso crucial. Recuerda, el camino hacia la sanación y la recuperación es personal y único para cada una, pero no tiene por qué recorrerse en soledad. Tu bienestar es tu mayor tesoro y es hora de protegerlo y nutrirlo con la misma dedicación con la que quizás alguna vez perdonaste a quien te hirió. La vida te espera, plena y sin cadenas,